Por eso tuvo que nacer, y fue justo su nacimiento, el socialismo. Los obreros tuvieron que defenderse contra aquel sistema que solo les daba promesas de derechos, pero que no se cuidaba de proporcionarles una vida justa. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Licenciados de presidio, timadores, huidos de galera, saltimbanquis, afiladores, caldereros, mendigos. Este Bonaparte se erige en jefe del lumpen proletariado, que reconoce en esta hez, en este desecho, en esta escoria de todas las clases, la única clase en la que puede apoyarse sin reservas. Un abrazo enorme a toda esa buena gente que esté viendo este vídeo. Bienvenidos al tercer vídeo de este canal de la Cámara Anecoica y al primero de la última serie que quiero presentaros, que es esta de la tribu. Ahora veréis un poco de qué va y cuál es mi intención con esta serie. Para empezar, os he dejado 3 discursos y es que quiero que resolváis un quiz, una pequeña pregunta. Esos 3 discursos coinciden con 3 personajes históricos, con 3 ideólogos de ideologías muy conocidas a día de hoy. Lo que tenéis que hacer es relacionarlos con estos 3: Karl Marx, José Antonio Primo de Rivera y Adam Smith. Bien, estos fragmentos de la introducción era simplemente una excusa para hacer algo un poco diferente y, no sé, a lo mejor divertido. No sé si habréis acertado o no. Obviamente las citas están sacadas de contexto. Aquí tenéis las obras originales. Porque sí, la autoría de estos discursos que yo daba al principio es de los autores que acabáis de ver en pantalla. Y puede parecer contradictorio, y obviamente están sacados de contexto. Y si leemos un poco más abajo de las obras originales, nos daremos cuenta que incluso en esas obras contradicen esto que acaban de decir. Algunas veces, y en el caso de alguno de ellos, realmente sí que pensaban algunas de las cosas que he dicho en los fragmentos. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante es que creo que estos 3 fragmentos condensan buena parte de lo que quiero decir en este primer vídeo de la tribu. Es que quiero hablaros de la diferencia entre ideología e identidad política, porque la identidad y la ideología no son lo mismo. Bien, cuando hablamos de identidad, identidad política o identidad general, personal o social, hablamos de un hecho profundo, complejo y por supuesto multicausal. Para hacer esta introducción os quiero hablar de distintos elementos de diferentes disciplinas que abordan diferentes áreas de esta cuestión. Vamos a empezar con los rasgos más psicológicos. ¿Cómo se conforma nuestra identidad? Y para esto tenemos que hablar clarísimamente de 2 cosas: los sesgos y los heurísticos. Los sesgos son importantísimos e interfieren, por supuesto, en la manera y en el por qué pensamos determinadas cosas. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Vivimos en cámaras de eco, de ahí el nombre de este canal, y de alguna manera, cuando estamos con nuestros grupos de referencia, encendemos la tele y ponemos el canal que más nos gusta o que más tiene que ver con nuestras ideas. Seguimos en Twitter, en Instagram, en lo que sea, a aquellas personas que repiten discursos que nos suenan bien, que resuenan con nuestra ideología o nuestros valores personales. Muchas veces lo que estamos haciendo es reforzar aquello que ya dábamos por bueno y por verdadero. Por tanto, nos retroalimentamos en aquellas ideas que ya tenemos, pero nos hemos parado a pensar si son correctas, si son las mejores que podíamos tener, si estamos de acuerdo con todo lo que nosotras y nosotros mismos pensamos. Otro sesgo muy importante para hablar de esto es el sesgo de disponibilidad. Aquellos conceptos, ideas o cosas que pertenecen a mi entorno habitual, que pertenecen a mi comunidad, al país donde vivo, a mi sociedad, a mi familia, a mis grupos, son ideas o conceptos que están ahí, están disponibles, y que es bastante más fácil que los incorpore a mi idiosincrasia personal que aquellos que me suenan lejanos, que vienen de otros sitios y que no he escuchado tanto ni se repiten demasiado en mis entornos. Los heurísticos, esos atajos mentales por los cuales discriminamos un montón de información que sí, está ahí, pero no la estamos recibiendo y clasificando de manera completa, sino que la descartamos y normalmente nos vamos a aquellas cosas que ya damos también por buenas y verdaderas. Estas trampas que nos pone nuestra mente, estas trampas que nos pone nuestro cerebro, tienen que ver
con cómo hemos ido evolucionando, desde aquellas mujeres y hombres que vivían en la prehistoria y que se organizaban en pequeños grupos, en tribus. Una manera de sobrevivir que hemos tenido es entender que el diferente o lo diferente pueda ser una amenaza y nos protegíamos de ello. Muchos de estos mecanismos mentales vienen de ahí. Y es en un pequeño grupo, en una pequeña tribu, en la que solemos socializarnos cuando nacemos y damos nuestros primeros pasos en la vida. Y para ello tenemos que hablar de la sociología de la familia, de cómo nos identificamos con los elementos familiares en primera instancia y empezamos a conformar nuestra identidad. Esta socialización primaria es súper importante para entender lo que vendrá luego. No quiere decir que vamos a pensar igual que nuestras madres o padres o abuelos, pero sí que sientan un poco el andamiaje de cómo vamos a encajar luego otras cosas y de qué a retos o disonancias nos vamos a exponer cuando salgamos a otros grupos de referencia. Y bien, según vamos creciendo en nuestras fases de la socialización, vamos teniendo más inputs y recibiendo más información que depende de cómo nos vayamos configurando y de la sociedad y el contexto en el que vivamos, encajaremos de una forma u otra. Y aquí comienza la política, y una de las cosas más importantes para saber cómo nos ideologizamos, que normalmente se hace en la adolescencia o en los primeros pasos de la juventud, es la política del amigo enemigo, ¿no? Cal Smith, archiconocido. Y es que es muy fácil encajar algo identitariamente si me reconozco en unas ideas, en un grupo de referencia, y lo que está fuera lo delimito como el gran enemigo. Porque sí, todo aquello que no me gusta de los demás refuerza lo que me gusta de mí, por tanto, también de mi grupo. Y yo no soy ese. Y el yo no soy ese es muy potente para entender cómo la ideología crece en nuestro interior a través de la identidad. Y ya estoy respondiendo un poco a la pregunta del inicio del vídeo. Y es que aunque identidad e ideología no sean lo mismo, se retroalimentan y forman un sistema muy complejo entre ellas. La identidad se conforma en contacto con nuestro contexto constantemente, cómo nos ubicamos en él y cómo nos diferenciamos o parecemos a otros. Mis gustos, la forma de expresar mis emociones, todo esto cuenta y también cuenta para cuando hablamos de política. También nuestra identidad tiene ciertos valores éticos y políticos asociados y se van conformando durante toda nuestra vida. Las ideologías no es algo que venga alambicado o predefinido en nuestro ser, sino que viene de fuera porque son ideas abstractas, conceptos. Las ideologías tienden a tener una visión perfecta del mundo, que no encaja con la realidad, pero que define una aspiración ideológica para la cual se presenta respuestas a cualquier problema que haya. Otra cosa es que estas respuestas funcionen o hayan funcionado. Habréis escuchado decir a todo el mundo, bueno, no, es que la Unión Soviética no fue comunismo, de verdad no llegó a desarrollarse el comunismo. O bueno, es que Estados Unidos no es un estado liberal perfecto, pero si tiene un montón de impuestos, la Reserva Federal, eso no es liberalismo. Claro, es que comunismo o liberalismo son ideologías, son sistemas abstractos en los cuales intentamos encajar la realidad pero con los marcos perfectos de esta abstracción, no con los marcos reales, que nos son muy difíciles de conocer por muchos instrumentos que tengamos a día de hoy. Si supiéramos exactamente cómo y por qué ocurren todas las cosas de este mundo, tendríamos una ideología única y perfecta, la mejor, la más óptima. Pero esto no es así. Los humanos tenemos muchísimas imperfecciones a la hora de conocer y a la hora de evaluar el mundo que nos rodea. Es por ello que las ideologías son pequeñas guías, pero que pueden convertirse en una trampa muy grande, porque tienen un trasfondo ético, político, moral. Y muchas veces, a través de nuestra identidad, estas ideologías van permeando en nuestra conformación de nuestra idiosincrasia, de nuestra cosmovisión del mundo. Acabamos defendiendo cosas con las que si nos paramos a pensarlo, probablemente no estaríamos de acuerdo. Y a eso viene esta serie de vídeos. No voy a dar más la chapa con esto. He preparado un documento con diferentes hitos y con algo de material académico para entender un poquito más estas cosas, pero en vez de describirlo voy a preferir dejarlo aquí en pantalla, que podáis hacer una captura y buscar vosotros los textos académicos o indagar un poquito más en esta cuestión. Este vídeo ya es suficientemente denso y es introductorio, como dije al principio. Pero bueno, ¿queréis que hable de alguno de los protagonistas de mi introducción? En próximos vídeos, por supuesto, analizaré tanto formas de conocer las ideologías que tenemos a través de las ciencias de la conducta, la sociología o la filosofía,
Pero también nos iremos a temas de historia de las ideas y de historia de estas ideologías y hablaremos de figuras como las que os presentaba al principio. Si tenéis alguna preferencia por alguna de ellas o de cualquier otra, me lo podéis dejar en comentarios y podemos empezar por ahí. Podéis pedirme que empecemos a saber qué son las ideologías modernas y en qué se diferencian el fascismo, el socialismo, el anarquismo, el comunismo. Y bueno, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias y un abrazo enorme, doblemente, porque eres muy buena gente. Nos vemos en el próximo vídeo de La Cámara Necoica.